Hola, hoy les quiero hablar de nuestro inconsciente, ¿sí? de la forma de actuar y de dónde viene nuestra forma de actuar. Eh, Vivimos y actuamos con un 3% de nuestro consciente. Yo al 3% de nuestro consciente lo marco aquí. Y estos son los pensamientos, como los pensamientos, lo que evaluamos, ¿no? El otro 97% es inconsciente. En el inconsciente está el registro de toda la memoria de nuestra vida, de todo lo que nos ha pasado. Y desde allí es que se acciona, ¿no? Todo lo que vamos cómo vamos a actuar, cómo vamos a solucionar nuestros problemas. Siempre doy un ejemplo, el que maneja, ¿no? Cuando llegamos a una esquina, sabemos que si viene un auto, vamos a frenar. Y frenamos, pero no pensamos que tenemos que frenar porque viene un auto, tenemos que apretar el embrague, el freno, soltar el acelerador. Es automático. ¿Y dónde está ese automatismo en el inconsciente? Bueno, así actuamos desde el inconsciente también en todas las situaciones que nos presentan en la vida. Tenemos una situación X, cualquiera sea, y es el inconsciente que nos envía la información. Pensamos que a través del consciente nosotros evaluamos, pensamos cómo vamos a actuar. Y sin embargo es el inconsciente. Y con las vivencias que hemos tenido de toda nuestra vida, de lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros maestros, de la vida misma, ¿sí? Es la forma que vamos a tener de actuar. Entonces, se nos presenta una situación X, el inconsciente abre su baúl con toda la información y te dice, bueno, aquí tenés, actúa de esta manera. Por eso a veces en la vida nos encontramos como haciendo cosas repetitivas y luego haciendo conciencia y diciendo, ¿por qué volví a actuar de esta manera? Que en realidad no lo quería hacer. ¿Por qué vuelvo a estar con una persona X? ¿Por qué no? O una forma de ser determinada, ¿sí? Y esto nos pasa porque vivimos y actuamos a través de nuestro inconsciente y de todas las vivencias que tuvimos. Todas estas vivencias, todo esto es como vamos cargando el disco duro, ¿no? O el cajoncito desde mucho antes de nacer, y vamos aprendiendo de nuestros padres, vamos aprendiendo de las vivencias de nuestro alrededor, y así formamos nuestro inconsciente. Cuando aparece una situación X, lo que hacemos es solamente activar. El inconsciente se activa, ni siquiera nosotros lo activamos, es automático, se activa y así reaccionamos. Por eso nos encontramos muchas veces haciendo determinadas cosas que después no nos gustan o no queremos hacer, o habíamos pensado que no íbamos a volver a hacerlas y estamos haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Pero es desde ese inconsciente, ¿sí? Ahí tenemos toda la información. A veces, no sé, si en el inconsciente, pongo un ejemplo, en el inconsciente dice que cada vez que veamos una pared blanca la vamos a pintar de verde, nos vamos a pasar la vida pintando la pared de verde, aunque no nos guste el verde, y nos vamos a dar cuenta cuando ya la hayamos pintado. Entonces es como metafóricamente, ¿no? Es así como actuamos, como reaccionamos. Y bueno, ¿y se soluciona esto? Claro que sí, se soluciona limpiando ese inconsciente y poniendo cosas que queremos hacer. Pero bueno, hay que trabajarlo, ¿no? No es de un día para otro que terminamos de hacer determinadas cosas y como por arte de magia no volvemos a hacerlo, no. A veces se dice que nos tiene que doler demasiado, ¿sí? Para que nosotros tomemos conciencia y bueno, empecemos a sacar esas cosas del inconsciente que ya no queremos hacer, que ya no nos gusta, que no queremos reaccionar así, de esa forma. Pasa con los estados de ansiedad, pasa, bueno, con muchas cosas en la vida, y bueno, a veces no lo podemos manejar solos, a veces sí, podemos, bueno, trabajarnos, a veces necesitamos ayuda, ¿sí? Bueno, a veces tenemos que hacer terapia para poder solucionar estos temas, pero bueno, siempre tener presente que el mensaje de hoy es eso, es ¿no? Para entenderme y quizás también para entender a los demás, ¿no? O tratar de entender.
el mensaje es: vivimos y actuamos con un 3% de nuestro consciente, pero ese consciente no nos sirve para nada si no estamos conscientes de lo que hacemos. En realidad actuamos desde el inconsciente, ¿sí? Por eso muchas veces nos encontramos girando en la ruedita del hámster, ¿no? Corriendo y corriendo sin ir a ninguna parte, porque ese es el patrón que tenemos, la memoria inconsciente que tenemos, y bueno, actuamos en determinadas cuestiones de la vida siempre de la misma forma. Cuando, bueno, ya pongamos un parate y hagamos conciencia de que, bueno, estamos haciendo siempre lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos siempre lo mismo? Cuando empezamos a hacernos preguntas, bueno, ahí es el momento que estamos decididos a cambiar. Pero bueno, hay que hacer un trabajo profundo, ¿no? ¿Es fácil? Quizás no, pero es maravilloso hacer el trabajo consciente, ¿no? Que desde el inconsciente, limpiar ese inconsciente, sacar todas esas cosas que no nos sirven, que no nos gustan, que ya no queremos, ¿sí? Que no queremos actuar de la misma forma, que no queremos enojarnos por las mismas cosas, que no queremos, bueno, un cambio de vida. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Hay que recorrer un camino. Sí, hay que recorrer un camino. Hay que trabajarnos, haciéndonos conscientes, viendo de dónde viene esa información. Si en realidad este ejemplo metafórico que ponía de que si veo una pared blanca la tengo que pintar de verde, bueno, ¿de dónde vino? ¿Quién me enseñó que tenía que pintar esa pared de verde porque era el mejor color? ¿O que las paredes blancas no debían existir y tenían que existir las paredes verdes? ¿Quién fue la información? ¿De qué situación? ¿Fue una información de papá? ¿Fue una información de mamá? ¿Fue una información de una situación X que me pasó en la vida? ¿De dónde? ¿No? Las peleas también. ¿Por qué peleo siempre por las mismas cosas? Bueno, ¿de dónde viene la información? ¿Qué es lo que no me gusta? Bueno, los invito a preguntarse mucho. Bueno, y si no pueden solos, buscar ayuda, obviamente. Pero quizás a veces tenemos que preguntarnos y conectarnos con nosotros mismos, no vivir desde hacia afuera, sino tener esos espacios para conectarnos muy interiormente, y si algo no nos gusta, ver de dónde viene, porque si encontramos la raíz de dónde viene, quién nos enseñó, ahí encontraremos la solución al problema. Ahí estaríamos limpiando el inconsciente, ¿sí? Poniéndole otras cosas, otras vivencias, para poder actuar de diferente manera en las cosas que no nos gusta cómo actuamos, o no nos gustan las cosas que nos pasan, ¿sí? Bueno, espero que les sirva. Los hice este espacio y este mensaje de todo corazón, y bueno, hasta otro momento.